Bueno, estamos de nuevo con Jorge Castro de Senati y con Juan Inchauste de TecSoup para hablar de educación técnica. Quería contar una anécdota familiar y después quería comentar un poco cómo veo el tema yo para que los especialistas nos cuenten mejor, ¿no? nos informen mejor. La anécdota familiar es que en mi casa de mi papá son 4 hermanos hombres, ¿no? Mi viejo ha estudiado 2 bachilleratos en la Universidad de Alcalá de Henares, Humanidades y Filosofía, después en la de Lima, Contabilidad, y llevó unos cursos de Administración en ESAN. Su hermano que le sigue estudió Matemáticas Puras y después estudió un doctorado de Filosofía nada menos que en Cambridge. Ha enseñado en Cambridge y ahora enseña en Virginia, ha sido jefe del Departamento de Humanidades. Y el hermano menor entró a la de Lima, entró a la Católica y lo votaban por letras, no era bueno en letras, entonces estudió en Senati. ¿Y quién creen que gana más? El hermano menor gana más que los 3 hermanos mayores sumados, ¿no? Bueno, el punto para mí es que la educación superior tecnológica de calidad, como la que ofrecen tanto Senati como TecSoup, es una real alternativa para muchos jóvenes, ¿no? Muchos jóvenes que entran a la universidad con el sueño del bachillerato, se pasan 5 años estudiando, terminan la universidad y no los emplean, ¿no? Y ganan lo que hubieran ganado sin estudiar nada. Pierden, entre comillas, 5 años de su vida y se quedan frustrados. La educación superior tecnológica, lamentablemente, no tiene el mismo apil, el mismo caché, digamos, que tener un bachillerato, pese a que en realidad es muy práctica y en algunos casos te puede llevar una maestría. TecSoup, por ejemplo, tras 2 años y un título, te lleva una maestría. La capacidad de los chicos graduados de Senati y de TecSoup de conseguir empleo es muy alta. La gran mayoría consiguen empleo, pero pese a todo esto existe este sesgo. ¿Qué me quieres contar, Juan? Bueno, buenas noches. En primer lugar, el sesgo es una cosa que viene casi de una deformación cultural muy antigua. En la Sierra del Perú, donde yo he vivido y de donde vengo, si se decía antes en broma, pero con mucha verdad, como a veces las bromas se dicen en broma, pero se piensan en serio, ¿no? Que para ser alguien ahí tiene que ser doctor. Entonces, esa es una especie de trauma que Doctorcito, en realidad. Después varió un poco y se convirtió, ya era aceptable el ingeniero. Por eso cuando yo hice campaña por la alcaldía me puse el ingeniero, ¿no? Para ganar votos, pero bueno, no fue así. Pero de ese trauma viene, pero después es recogido no solo por la sociedad y mantenido hasta ahora como una suerte de prejuicio, sino institucionalizado por las normas y las disposiciones administrativas. Por ejemplo, la educación se califica en el Perú o se divide en educación superior universitaria y educación superior no universitaria. Se define por negación. Claro. De partida eso es peyorativo. Entonces, y así como eso, se trata de educación superior no universitaria de una manera reglamentarista. Se trata de meterla en normas y dispositivos y en procedimientos, y el Estado, que ahora a través de la nueva ley también quiere hacer lo propio con las universidades, el Estado trata de asfixiar a la universidad con normas, procedimientos y con aprobaciones que, por poner un ejemplo, una carrera nueva en el TecSoup Arequipa, que es electrónica y sistemas automatizados industriales. Esa carrera, que la gente del ministerio no la conoce, bueno, para poderla aprobar, hace 1 año que estamos dando vueltas. Viene de Arequipa acá, va al CONEACE y regresa y no se puede aprobar. Entonces, en cambio de eso, la universidad da la carrera de piloto de aviación, experto en hotelería, negocio internacional en la Universidad de Querecotillo. Que en realidad no son carreras universitarias. Que no son, y además que no necesitan ninguna aprobación y automáticamente la abren y, para decir verdad, estafan a la gente, claro, y a los muchachos. Claro. Entonces, la oferta de educación tecnológica superior debe ser entendida en su real dimensión y en su importancia. A través de TecSoup, ya hace casi 30 años, se ejerce esta función. Se han capacitado, se han preparado más de 7.000 profesionales, de los cuales el 96% está trabajando en aquello que ha estudiado, cosa que es un récord. Los TecSoup siguen el rastro de cada uno de los que han egresado de estos 7.000 y pico, cosa también excepcional. Y los alimentamos con programas, capacitaciones, maestrías y procesos de capacitación y formación continua. Bueno, eso se ha logrado por un aporte, por una decisión de un empresario peruano, Luis Hochschild, que decide, a imagen y semejanza de Alemania, crear una oportunidad de educación tecnológica de alto nivel,
tan alto nivel que las carreras de TechSoup están acreditadas a nivel internacional en el caso de Estados Unidos, por el ABET, que es la Accreditation Board of Engineering and Technology, en el nivel correspondiente a un bachiller en ingeniería tecnológica. Y por eso es que pueden ir de acá y hacer maestrías y completar carreras allá. Por eso es también que tienen acá una amplia empleabilidad, como se llama. Esa es la situación. Ahora, tenemos 3 campus, uno en Lima, uno en Arequipa y uno en Trujillo. Como digo, más de 7.000 egresados. Hoy día tenemos casi 3.000 alumnos en los 3 institutos y en realidad seguimos trabajando, pero estamos dando también un paso para crear una universidad, que bueno, será materia tal vez más adelante algún comentario. Pero todo esto es porque la idea es ofrecer educación de acuerdo a la demanda y proyectando una mirada hacia la evolución tecnológica del futuro. Acá, si una aprobación de una carrera toma 1 año o 2 años, cuando se aprueba esa carrera, probablemente la tecnología que ahí estaba propuesta ya empezó a cambiar. Claro. Entonces, estas situaciones tienen que cambiar y tienen que darse mucho más libertad, reconocer la iniciativa privada, la posibilidad de adecuar, de ofrecer carreras que tengan contenidos tecnológicos suficientes, desde luego supervisar que eso se cumpla y desde luego también cambiar la situación de los tecnológicos del Estado, que son casi 1.000 y que están lamentablemente en una muy pobre situación. Pero no Senati, ¿por qué no nos cuentas un poco de Senati? La experiencia de Senati no sigue la misma situación de los tecnológicos estatales, por la sencilla razón de que el Senati fue creado a iniciativa de los propios empresarios y sus objetivos, sus currículos, las carreras no son carreras inventadas, sino tomadas de la realidad del empleo. De manera que toda carrera tiene una empleabilidad asegurada, tanto porque es una formación para empleos que existen, como porque los contenidos, los conocimientos científicos y tecnológicos aplicados corresponde a lo que le interesa al sector empleador. Entonces, lo que ocurre en la realidad, en el común de las gentes, es que escapa a su percepción de que toda profesionalización es una preparación para trabajar. Entonces, la pregunta no es qué te gusta, sino en qué puedo trabajar, para trabajar en qué puedo prepararme. Entonces, lo que hace el Senati es, de la mano con los propios empresarios, con los propios empleadores, determina qué empleos necesitan calificación sistemática. Y lo que está ocurriendo es que si hasta el siglo pasado, para poder acceder a un empleo en la industria formal, no se necesitaba ni siquiera una educación básica completa, menos una especialización en alguna carrera tecnológica, en la actualidad sí. Hasta para desempeñar empleos simples, empleos que podemos decir son de empleos de carácter manual o empleos de carácter operativo, incluso para esos empleos ahora se necesita calificación sistemática. Y entonces lo que encontramos también es que, ¿qué nos dice la realidad de la demanda del empleo? El Ministerio de Trabajo acaba de hacer un estudio en el sector industrial y resulta que el 90% de las oportunidades de empleo es para ocupaciones operativas. Claro. Hasta el siglo pasado no había necesidad de una profesionalización sistemática para desempeñar esos empleos. Y ese ha sido el gran aporte del Senati, ha sido prestigiar ocupaciones que antes no eran objeto de una profesionalización, ahora sí se están constituyendo en modelos que están demostrando que también ejerciendo ese tipo de carreras se puede tener éxito no solo económico, sino también social y cultural, digamos, ¿no? Nosotros seguimos con ese estrato. Sabemos donde más falta hace es profesionalizar a las personas que van a desempeñar ocupaciones operativas. Y tenemos en la actualidad todo un sistema a nivel nacional
que ofrece profesionalización en 63 carreras de nivel operativo. ¿Cuántas personas estudian en total y cuántas se han graduado? En la actualidad tenemos 59.000 estudiantes en formación. Luego tenemos una graduación anual de 11.000 jóvenes, pero eso es solo una parte. Al mismo tiempo tenemos nosotros programas de capacitación para trabajadores en servicio o para personas que ya están ejerciendo, que nos ha llevado, por ejemplo, a implementar programas de calificación dentro de las mismas empresas como Alicorp, como Bacus, como Lindley, a personas reclutadas por las empresas y que se han vinculado sin calificación, les estamos dando calificación en las propias empresas. Ya tienen trabajo, los califican. Tienen trabajo y los egresados nuestros, como explica bien el TecSoup también, todos tienen empleo. Las demandas de las empresas industriales formales son mayores al número de egresados. Claro. En este momento no podemos abastecer las demandas porque las carreras técnicas tienen requerimientos no de aulas, no de claustros, tienen requerimientos de verdaderos puestos de trabajo. Entonces, implementar eso implica tener que instalar y equipar verdaderos talleres de producción. Regresamos después de la pausa, pero que la gente lo ponga en contexto. Entran al mercado laboral cada año 350.000 jóvenes, que se gradúen 11.000 de Senati al año. Significa que 1 de cada 30, más o menos, pasa por el Senati, lo que es bien importante. Regresamos después de la pausa.